Presentar acá, compartir la pantalla, compartir la pantalla. Bueno, nosotros quedamos o terminamos de ver el modelo binomial, ¿m? El modelo binomial con sus características, su forma algebraica, o cómo determinar, ¿sí?, la probabilidad para una determinada cantidad de éxitos que pueden verificarse en n repeticiones. Hay dos ejercicios desarrollados, ¿no?, como para que puedan interpretar el cálculo de probabilidades. Y ahora vamos a ver esta distribución, la distribución hipergeométrica. También es otro modelito en donde este modelo, este tipo de distribución está estrechamente ligada, ¿sí?, a la distribución binomial. Difieren en ciertas características. Nosotros habíamos, cuando analizábamos la binomial, nosotros habíamos definido ciertas propiedades, no definido, sino habíamos explicado ciertas propiedades que están definidas acá en el apunte, ¿no?, en el manualcito de Cater, en donde una de ellas era la independencia, la independencia que existía, cómo son las extracciones o las repeticiones que pueden verificarse en las dos poblaciones, ya sea finita o infinita, o sea, poblaciones con elementos finitos o infinitas, ¿no? Cómo son sus probabilidades de éxitos y fracasos. Bueno, habíamos definido ciertas propiedades. Acá, en este tipo de distribución, la hipergeométrica, también nos interesa la cantidad de éxitos X, ¿sí?, que pueden verificarse en un tamaño muestral n, ¿no? Siempre refiriéndonos a la muestra, ¿no es cierto? Siempre refiriéndonos a la muestra. Pero en este caso, la cantidad de elementos no van a permanecer constantes en la muestra. Acuérdense que nosotros, cuando definimos la binomial, nosotros decíamos que si era una población finita, ¿no es cierto?, las extracciones deberían realizarse de forma tal que en la población siempre permanezca la misma cantidad de elementos, es decir, hacer un muestreo con reposición, es decir, nosotros extraíamos el elemento y luego volvía a su espacio muestral. En este caso no, no vuelven a ese espacio muestral. Por lo tanto, no se requiere independencia entre las observaciones que puedan verificarse. ¿Sí? Es decir, el muestreo se va a realizar sin reemplazo. Por lo tanto, este modelo tiene muchas aplicaciones dentro del campo o en diferentes campos de ingeniería, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque si nosotros estamos dentro de o analizando ciertas características de calidad de algún producto que estemos fabricando o que se esté fabricando, muchas veces esas pruebas de calidad involucran ensayos destructivos, ¿sí? Por lo tanto, esos elementos no pueden volver, o claro, es lógico, al ser destruidos no van a volver dentro de su espacio muestral. Entonces surge este tipo de modelo. Y en este tipo de modelos también la población es una población dicotomizada, donde vamos a tener elementos que poseen una de dos características eh, posibles, ¿no? Siguiendo el ejemplo de calidad, vamos a tener elementos defectuosos y elementos no defectuosos. ¿Sí? Y como les repetí, como les comenté, nos interesa, al igual que en el modelito binomial, la cantidad de éxitos, ¿sí? Entendiéndose como éxito, ¿no es cierto? Si lo referimos a, a calidad, la cantidad puede ser la cantidad de defectuosos, ¿no? Yo puedo considerar a mis éxitos como defectuosos, ¿sí? O la cantidad de defectuosos que hay contenidos en una muestra N. ¿Sí? En una muestra N. Acá está desarrollado un poco cómo llegamos a la expresión final, ¿no es cierto? Fíjense en que la expresión para calcular la probabilidad, ¿sí?, de obtener o de que se verifiquen una cierta cantidad de éxitos X en una muestra de tamaño N, fíjense en que es bastante engorrosa, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy existen programas, bueno, como el Excel o también el Encuesta, donde permite calcular probabilidades simplemente ingresando los, los tamaños poblacionales y muestrales, ¿no? Con los que estamos trabajando. De todas formas, vamos a ver un ejercicio aplicando esta expresión a modo de ejemplo. Pero fíjense en acá, ¿no? Miren la media. Fíjense en la media. ¿Sí? O la esperancia matemática. Fíjense en que también es exactamente igual al valor esperado con respecto a la binomial. Mientras que la varianza también es bastante parecida, ¿no? Fíjense, n por p o el tamaño n por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Hasta acá es binomial. Se le agrega esto, ¿sí? Que bueno, se conoce como factor de corrección por población finita, ¿no? El tamaño poblacional menos el de la muestra sobre n-1, ¿no? Y raíz cuadrada de varianza me da el desvío, ¿sí? El desvío. De igual forma, la probabilidad de éxito va a estar dada, ¿no es cierto?, a partir del conocimiento que yo tengo de la población sobre la cantidad de los S, donde los S son la proporción, o son la cantidad de elementos que cumplen con una determinada cantidad, con una determinada característica, llamadas éxitos, ¿sí? Entonces, el S a mí me representa los éxitos existentes en la población sobre el total de ella. Ahí me da la proporción de éxitos, ¿sí? La probabilidad de éxito. Mientras que el n-s me da la cantidad de defectuosos. Un minutito que están. Me daría la cantidad de defectuosos, ¿no? El n-s. Bien, de la misma forma, tiene ciertas particularidades este modelo, ¿sí? La distribución hipergeométrica, ¿sí? En donde la población n, o de tamaño n, también es de orden finito,
¿Mm? Porque si fuese infinito, supongamos que este n, si fuese infinito, ¿qué carácter o qué modelo sería? Si el n, en este caso, este n, fuese de orden infinito. Pregunta para ustedes. ¿Sería una hipergeométrica? ¿O a qué se asemejaría? Pregunta para ustedes. ¿Cómo sería la pregunta, profe? ¿Podría volver a repetir? Fíjense en que estamos viendo la hipergeométrica, ¿no? Y una de los que yo le comenté es que la particularidad que tiene es que las extracciones que yo realizo acá se hacen de forma tal que esos elementos seleccionados no regresan al espacio, a su espacio muestral. Por lo tanto, es un muestreo sin reposición. Y una de las particularidades que tiene la hipergeométrica es que la población, que también es una población dicotomizada con dos características, o conformada por dos características distintas, ¿no? Llamémosle éxitos y fracasos. Pero la población es de orden finito, o sea, es una población finita. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si es infinita la población? ¿Seguiría siendo una hipergeométrica? Y no, porque Creo que tengan... no, me dijo estaba por responder eso. Creo que no. ¿Y a qué se asemejaría? ¿A qué se asemejaría? Se asemejaría a una distribución binomial. Acuérdense en que vimos las características de la binomial. La binomial tenía dos... una de las características es que el n, ¿sí?, podía realizarse, bueno, esto podía realizarse si era una población finita con reposición, de forma tal que la proporción de elementos de ambas características siempre se mantenía constante. Ese era un requisito elemental de la binomial. Y si era infinito, no tenía importancia si es que ese elemento seleccionado, ¿sí?, regresaba o no a al espacio muestral, porque como es una población infinita, ¿sí?, no se va a ver afectado la, la, eh, la población, si es que el muestreo se hace sin reposición. Entonces, que regrese al espacio muestral o no es lo mismo. Y acá, en cambio, por eso yo les preguntaba, la particularidad de la hipergeométrica es que la población es finita, porque si fuese infinita, deja de ser hipergeométrica para transformarse en binomial. ¿Me explico? Sí, En profe. donde, en donde este S mayúscula representa una de las características o representaría los éxitos, ¿sí?, dentro del n. ¿Sí? Mientras que los fracasos estarían representados por n-s, ¿no? Esta sería la proporción de defectuosos dentro de la población y esta sería la proporción, esta sería la cantidad de éxitos dentro de esa población. ¿Sí? Bueno, acá es como se obtiene la muestra es sin reemplazo, ¿sí? Por eso es que no son independientes, o sea, deja de ser independiente en el caso, como en el caso binomial, no es diferente, son independientes. La muestra aleatoria n es generalmente o es relativamente grande en comparación con el tamaño poblacional y al igual que en la binomial se buscan, o sea, lo que se pretende determinar son la cantidad de éxitos, ¿sí?, que hay o que se pueden verificar en las n repeticiones o en la muestra, n. Siempre teniendo en cuenta que en la población van a haber una cierta cantidad de éxitos y una cierta cantidad de fracasos, ¿sí?
Entonces estas son las particularidades que tiene una distribución hipergeométrica. Bueno, acá hay un pequeño ejercicio como para aplicar esta expresión. Y fíjense, a ver, leamos un poquito el enunciado. Dice, una empresa compra motores eléctricos en lotes de 40 componentes cada uno, ¿no? Entonces acá me está dando el tamaño de cada lote. Yo estoy analizando una población de 40. Fíjense que es una población finita. Es un número pequeño. Este vendría a ser mi n. El lote vendría a ser mi n mayúscula, es decir, mi población. Se denominan aceptables si no contiene más de 3 defectuosos. Hasta tres defectuosos en ese lote se acepta, se lo acepta como bueno y no se lo rechaza. Dice que el procedimiento para muestrear el lote es la selección de 5 componentes o 5 motores, 5 elementos al azar. Entonces yo voy de forma aleatoria y elijo 5 elementos de ese lote. Y el mismo se va a rechazar si se encuentra un motor defectuoso. Esa es la condición en la cual yo voy a rechazar. Entonces, en base a estos datos, yo voy a aplicar esta expresión. Fíjense en que acá el S serían los éxitos, o lo que yo consideraría como éxitos dentro de la población. Mi X son los éxitos contenidos dentro de la muestra. ¿Sí? El N es el tamaño poblacional, el N menos X vendría a ser la cantidad de fracasos. Entonces yo ya tengo todos los elementos o todos los datos como para aplicar esta expresión. Lo que sí acá hago esta salvedad, ¿sí? Porque este S yo lo voy a determinar de forma tal, porque yo no sé cuántos S hay en ese lote, en realidad. Yo lo que estoy suponiendo, o lo que voy a suponer es que dentro de este S hay una cierta cantidad de defectuosos. ¿Y cómo puedo determinar esto? Y bueno, esta cantidad de defectuosos yo lo puedo determinar a partir de un histórico, ¿sí? Si este proveedor, valga la redundancia, provee de motores eléctricos hace mucho tiempo, entonces bueno, yo puedo establecer un histórico del comportamiento que tiene, o del comportamiento de calidad que tiene este proveedor. Entonces yo puedo suponer que este nuevo lote, ¿sí? Sigue ese comportamiento histórico, ¿sí? Entonces vamos a decir que por historia ese lote puede llegar a tener 3 defectuosos, y ese va a ser mi S. O yo voy a considerar ese S como 3 defectuosos, la cantidad de defectuosos que hay en esa población. Dicho esto, comienzo a reemplazar. Tengo los 3 defectuosos por lote, que yo lo pude establecer a partir de un histórico, supongamos. Tengo la probabilidad de que la variable aleatoria X sea igual a 1, es decir, yo estoy analizando la probabilidad para que dentro de esa muestra de 5 elementos haya un defectuoso. Tengo el S menos el X. Acá voy a tener el tamaño muestral menos los 3 defectuosos. Acá tengo el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y voy reemplazando, bueno, ahí creo que dije todos los datos, sí, están todos los datos. Después, en el resto de los términos se repite.
Entonces, la probabilidad de rechazar ese lote en función a estos datos es del 0,30. ¿Mm? ¿Se entiende o me siguieron un poco la... Sí, profe, yo lo estoy diciendo. El único número que no sé de dónde sale es el 5. Ese es el tamaño de la muestra. ¿Mm? Ah, ya. Ese es Son el las tamaño, ese es el N minúscula. ahí está, ya. Ahora sí. Estos son los 5 motores que se seleccionan o los 5 elementos que se seleccionan al azar. Ese es el N. O sea, el N de acá, el N minúscula. ¿Sí? El N mayúscula es el tamaño poblacional, que son el lote o la cantidad de elementos que vienen en el lote. Y este S, que son los éxitos contenidos en la población, yo lo puedo sacar, como les dije, a partir de un histórico. Puedo suponerlo, es más, debo suponerlo porque imagínense, si de pronto yo conozco fehacientemente la cantidad de defectuosos que hay en el lote, bueno, no tiene sentido directamente analizar desde el punto de vista de la calidad, porque bueno, salvo que chequee cada uno de los elementos, siempre y cuando no sea destructivo el ensayo, ¿no? Cada uno de los elementos que conforman el lote. ¿Sí? Salvo que ponga a alguien a controlar todos los lotes, todos los elementos de todos los lotes recibidos, ¿me explico? Entonces ahí no va a haber, no tenemos que calcular probabilidad alguna de rechazar o no las partidas, ¿me explico? Bueno, después acá hay un segundo ejercicio, bueno, que es muy parecido al anterior, ¿sí? Es más, acá está un poco desarrollado, traté de desarrollar la explicación, como para que se entienda un poco. Esto se lo dejo para ustedes, ¿sí? Para análisis. Bien, ahora vamos a ver el otro modelito, que es la distribución de Poisson. Esta distribución también es muy empleada, es muy usada para variables aleatorias discretas también, ¿no es cierto? Bueno, estamos analizando acá este modelo para este tipo de variables y tiene muchas aplicaciones prácticas. Y este modelo se aplica o representa eventos en los cuales se verifican en el transcurso de un intervalo de tiempo, en donde pueden ser medidos en una superficie delimitada o bien en un volumen específico, ¿sí? Como por ejemplo, acá yo puse determinados ejemplos, como por ejemplo la cantidad de llamadas que se recibe en una central telefónica durante un periodo de tiempo, la cantidad de bacterias que pueden estar contenidas en un volumen determinado, o también la cantidad de defectos que pueden existir en una determinada superficie. En una determinada superficie. Este modelo, bueno, si ustedes se fijan acá en la expresión algebraica de este modelito, aparece una letra lambda. ¿Sí? Este valor es el número de Euler, por lo tanto es una constante. X me representa la cantidad de veces que puede verificarse, o la variable. Por lo tanto, este modelito queda definido a partir de este parámetro lambda, que en realidad lambda a mí me representa la media o la cantidad esperada, ¿sí? En términos de valor esperado, en términos como una media, ¿sí?
de eventos por unidad, ya sea de tiempo, de superficie, de espacio, lo que yo esté midiendo el evento. Es decir, me representa mi valor esperado de la cantidad de veces que se va a verificar. Por lo tanto, la probabilidad de que una variable aleatoria X siga una distribución de Poisson, que se verifique X veces, va a estar dado por esta expresión. Lambda, que es mi valor esperado, mi esperanza matemática, elevado a la X por el número de Euler, elevado a la menos lambda por el X factorial, el valor que toma la variable, factorial del valor que toma la variable. Y aquí están las expresiones que describen esta distribución, que fíjense, están dados de forma tal que el valor esperado, como les dije, es lambda, que es el valor medio, y la varianza también es igual a lambda. Ambos son igual a lambda. Y acuérdense en que raíz cuadrada de la varianza me da el desvío típico. Entonces, acá tengo cómo describir a la distribución binomial, y acá tengo, ¿sí?, la probabilidad de que una variable aleatoria X, que sigue una distribución de Poisson, ¿no es cierto?, se verifique una cierta cantidad de veces, llamada X. Y como todo modelito, también tiene ciertas particularidades esta distribución, o este tipo de distribución. ¿Sí? Y vamos a definir. En cada experimento, X representa el número de eventos que ocurren en un periodo de tiempo, espacio o superficie, o una longitud que yo esté analizando, un tramo de ruta, por ejemplo, me representa los eventos, durante el cual, desde el punto de vista de esperanza matemática, lo que yo espero es que suceda en promedio lambda, ¿sí?, este valor lambda, ¿sí?, o la cantidad definida por lambda en tales eventos. Los eventos, bueno, ocurren de forma aleatoria, la probabilidad de ocurrencia del evento también es constante para dos intervalos cualesquiera, ¿sí?, de lo que yo esté midiendo, ¿sí?, en términos de tiempo, de superficie, de longitud, de volumen. Y los eventos son independientes uno de otro. ¿Sí? Bueno, acá hablo un poquito sobre cómo es la forma cuando yo la grafico. Y una particularidad que, al igual que la binomial, esta distribución también está tabulada. Hay tablas para las cuales están determinados los valores de probabilidad en función a lambda y en función al valor que toma la variable, ¿sí? A los valores que toma la variable, o sea, los X minutos, ¿sí? 0 para 0 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, hasta N. Y va a depender también del valor medio, ¿sí?, de lambda. Bueno, después con el profe de la práctica seguramente ahí les va a mostrar el uso de la tabla, pero en el aula virtual yo cargué las diferentes tablas. Hay varias tablas. Ahí van a encontrar, bueno, el modelito que vimos ahora, la binomial, y en este caso del modelito de Poisson. Ahora vamos a ver cuántos ejercicios hay. Bueno, hay 2 ejercicios. Vamos a ver uno de ellos rápidamente, así pasamos al último tema, que es una aproximación. Y vamos a leer el enunciado. Dice: los mensajes que ingresan a una computadora utilizada como servidor lo hacen siguiendo una distribución de Poisson.
con una tasa promedio de 0,1 mensajes por minuto. Fíjense en que acá la variable aleatoria, digamos, bueno, como dice, sigue una distribución de Poisson, ¿sí? En donde ingresan una cierta cantidad de mensajes por unidad de tiempo. En este caso, el X vendría a ser la cantidad de mensajes que ingresan por minuto, 0,1 mensaje. Vendría a ser el lambda, ¿no? Esta es la tasa promedio, este vendría a ser el lambda. Dice, determinar la probabilidad de que lleguen, como mucho, 2 mensajes en una hora. Y el tiempo necesario para que la probabilidad de que no llegue ningún mensaje durante ese lapso de tiempo sea de 0,11. O sea, me está pidiendo, o sea, dos cosas. Por un lado, la probabilidad de que como mucho lleguen 2 mensajes en una hora, me está pidiendo eso por un lado, y por otro lado me está pidiendo el tiempo necesario para que la probabilidad de que no llegue ningún mensaje durante ese lapso, o sea, durante este tiempo que tenemos que determinar, sea de 0,8. Bien, entonces nosotros acá tenemos que la tasa promedio o el lambda es de 0,1 mensajes por minuto. ¿Sí? Yo lo que quiero saber es expresándolo en horas, entonces directamente lo multiplicamos por 60 minutos y cambiamos o expresamos este promedio en mensajes por hora. ¿Mm? Y acá aplico el concepto de probabilidad acumulada. Entonces a mí me interesa cuanto mucho lleguen 2 mensajes, es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Esta es la primera parte del ejercicio, ¿no? Que lleguen como mucho 2 mensajes. Es decir, a mí me interesa la probabilidad de que la variable aleatoria X, cantidad de mensajes que llegan a esa computadora utilizada como servidor, ¿sí? Sea menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces, yo con este valor medio lambda es con el que voy a ingresar por tabla. Si me dan 2 minutitos, quiero ver acá. Profe, disculpe, ¿cómo serían los mensajes de 0,1? Es el promedio con el que llegan, creo que estaban expresados en minutos. 0,1 mensajes por minuto. Es un valor promedio, es una tasa promedio. Ah, bien. Está expresado en cantidad de mensajes que llegan por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Y acá está, distribución de Poisson. Fíjense. A ver, un minutito, quiero ver si tengo otra. Binomial de Poisson. Vamos a utilizar esta. Quería utilizar la que tengo, la que subí a la plataforma para que no, porque tenía otro formato. Pero bueno, utilizamos este que tiene otro formato, pero bueno, la interpretación es la misma. Entonces fíjense en que esta es la tablita de distribución de Poisson, que está tabulada. Entonces fíjense que acá me da el valor medio, ¿no es cierto? En función al valor que toma la variable, ¿no? Entonces, acá me está dando en el cuerpo de la tabla los valores de probabilidad. Entonces tengo para un valor medio de 0,1, 0,2 hasta 1, y así sucesivamente.
así sucesivamente. Entonces, si nos fijamos acá, a mí lo que me está pidiendo es la cantidad de mensajes, o como mucho, se reciban 2 mensajes en una hora. Por lo tanto, tengo que expresar en horas a esta media, ¿sí? Por lo tanto, mi valor medio en términos de horas, o expresándolo en horas, mensajes por hora, es de 6. Voy a la tablita y voy a trabajar con este valor de lambda. Voy a trabajar con este valor de lambda. Y a mí me interesa la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Entonces, esa probabilidad buscada va a ser igual a la probabilidad para x igual a 0, más la probabilidad para x igual a 1. Y como es menor o igual a 2, también incluye al x igual a 2. Por lo tanto, va a ser la suma desde 0 hasta 2. O sea, 0,0025 más 0,0149 más 0,0446. Y es lo que yo tengo acá. Fíjense, 0,0025, 149. Bueno, esa probabilidad, o la probabilidad de que como mucho en una hora lleguen 2 o menos de 2 mensajes, es de 0,062. Esa es la probabilidad buscada. El otro punto que me piden es determinar el tiempo, ¿sí? O ese intervalo de tiempo en el cual no llegue ningún mensaje cuando la probabilidad es de 0,8. Entonces, yo voy a partir de la expresión binomial, ¿sí? Yo tengo esta probabilidad como dato, que es de 0,8. El valor lambda no lo conozco, es lo que yo voy a determinar, y voy a determinar ese tiempo. Sí conozco el x. Este x, ¿cuál es? Que no llegue ningún mensaje durante ese lapso de tiempo. O sea, el x va a ser igual a 0. Conozco este y conozco este. Por lo tanto, yo acá voy a reemplazar los valores. La probabilidad lo conozco, el lambda no lo conozco, el x sí lo conozco porque es igual a 0, porque estoy calculando el tiempo, me pide calcular el tiempo, o ese lapso, o ese intervalo de tiempo, para la cual no llegue ningún mensaje, es decir, x igual a 0. X lo conozco, el número de Euler es constante, y lambda no lo conozco. Yo sé por propiedades de la potenciación que cualquier número elevado a la 0, ¿a qué es igual? A 1. ¿Sí? Factorial de 0, ¿a qué es igual? A 1. Por lo tanto, yo tengo que bajar este exponente. Este menos lambda. ¿Y cómo lo bajo? Aplicando, ¿qué? Logaritmos en ambos miembros de esta expresión. De esta forma yo puedo bajar el exponente. Menos lambda. El logaritmo natural de E, del número de Euler, es igual a 1. ¿Sí? Y el logaritmo natural de 0,8 es igual a E. Entonces, fíjense que acá me acaba de dar el valor de lambda, ¿no? El valor de lambda. Lambda, ¿en qué lo estoy expresando? ¿O qué me expresa lambda en este ejercicio? La cantidad de mensajes que llegan por unidad de tiempo. ¿Sí? Por unidad de tiempo. Entonces aplico directamente una regla de 3/5. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá? Este es el valor de lambda multiplicado por un minuto sobre la tasa, o el valor promedio que tengo como dato, el 0,1. Y acá yo obtengo el tiempo, o el intervalo de tiempo en la cual no se van a verificar ingresos de mensaje, ¿sí? Cuando la probabilidad es de 0,8. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, a ese valor que da lambda, ¿se lo toma como valor absoluto o se respeta su signo? ¿Cómo? No te entiendo. No, vos fíjate que tengo
valor negativo de ambos miembros, ¿m? De ambos miembros de la expresión. Tengo valor negativo. De última multiplico ambos miembros por -1 y los hago positivos. Es simplemente un despeje o multiplicar ambos miembros por -1. No se altera la ecuación, la igualdad. ¿Sí? Tengo lambda negativo del lado derecho de la ecuación y este valor también negativo del lado izquierdo de la ecuación. ¿Se entiende? Sí, profe. Mira, acá está, mira. Multiplicamos ambos miembros por -1. Ahí lo había puesto. Y no se altera la ecuación. ¿Por qué? Porque ambos miembros tienen el mismo signo. O si querés, este lo paso para acá y este lo paso para acá. En vez de multiplicar por -1, pasamos este término a la izquierda y este otro a la derecha. Profe, disculpe, ese logaritmo natural es para bajar lambda de la frecuencia. Claro, aprovechamos las propiedades de los logaritmos para poder bajar un exponente. Oh, no sabía eso. Muchas gracias, profe. Bien, acá hay un segundo ejercicio. También para aplicar un poquito el concepto de probabilidad acumulada. Eso se lo dejo a ustedes para que lo analicen. Bien, ahora vamos a ver el último tema, que es la aproximación de Poisson, o mejor dicho, cuando yo tengo una distribución binomial con ciertas características, ¿sí? Puedo aprovechar o puedo utilizar la distribución de Poisson para hacer una aproximación. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces la binomial presenta ciertas características como esta, ¿sí? Cuando n es muy grande, cuando n es muy grande, y la probabilidad de éxito es pequeña. ¿Sí? Bueno, acá dice, bueno, hay ciertos valores de P, de n por P, que n por P vendría a ser el valor medio, ¿no? Es menor o igual a 7. Cuando n por P es menor o igual a 7, no necesariamente tiene que ser exacto así, ¿no? Cuanto más chico sea, la aproximación va a ser más precisa utilizando la distribución de Poisson. Entonces, en definitiva, cuando yo tengo tamaños muestrales grandes y probabilidades de éxito pequeñas, yo puedo utilizar la distribución de Poisson para aproximar a la distribución binomial. Eso es porque, bueno, porque la tabla viene para valores pequeños de n, creo que hasta 20. Entonces, cuando tenemos tamaños grandes de n, superiores, ¿sí? Y probabilidades pequeñas, bueno, ya se complica para utilizar, o para utilizar en esa época cuando no había computadora, utilizar la binomial. Por eso se encontró que utilizando la de Poisson se hacía o se obtiene buenas aproximaciones precisas. Entonces, en base a esto, yo puedo modificar de esta forma, no modificar, sino expresar el valor de lambda en términos de ¿qué? De n por p. N por p es el valor esperado para la binomial. Al aproximar o al utilizar la de Poisson, con esas características, n por p me va a representar también mi lambda, y es lo que estoy haciendo acá. N por p vendría a ser mi lambda, y el número de Euler elevado a la menos n por p, que es elevado a la menos lambda, ¿sí? Veamos acá un pequeño ejemplo. Dice, en un proceso de fabricación donde se manufacturan productos de vidrio, ocurren defectos o burbujas, lo que deja ocasionalmente a la pieza indeseable para su vez. Se sabe que en promedio, 1 de cada 1000 de estos artículos que se producen tiene una o más burbujas.
Determinar la probabilidad de que una muestra aleatoria de 8.000 elementos tengan más de 4 artículos con burbuja. Entonces, fíjense, acá me está dando la proporción, ¿sí? Se sabe que en promedio 1 de cada 1.000, ¿sí? Es defectuoso, digamos, tiene burbujas, uno más burbujas. Ahí me está dando la proporción de defectuosos que va a haber en 1.000 elementos, ¿sí? O cada 1.000 elementos. Y acá me está diciendo, o me está dando el tamaño muestral, que es 8.000. Entonces, fíjense, tengo una proporción de defectuosos pequeños, 0,001, del orden de las milésimas, con un tamaño muestral grande, ¿sí? De 8. Entonces ahí yo puedo utilizar, ¿sí? Yo puedo utilizar el modelo de Poisson para calcular probabilidades. Por lo tanto, yo voy a calcular ese lambda. ¿A partir de quién? Y a partir del valor esperado que del n por p. Del n por p, que es el valor esperado para la binomial. Y ahí me da, ¿sí? mi lambda, o mi valor esperado, es de 8. Y ahí calculo la probabilidad para que en ese lote haya más de 4 defectuosos. X sea mayor a 4. Lo voy a calcular como la unidad. Acuérdense en que la probabilidad del espacio muestral, cuando vimos los axiomas de probabilidad de unidad número 2, la probabilidad del espacio muestral es igual a la unidad. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer la unidad menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4. O sea, 1 menos la probabilidad para X igual a 0, menos la probabilidad para X igual a 1, menos la probabilidad para X igual a 2, para X igual a 3 o para X igual a 4. ¿Sí? Esa probabilidad es de 0,9 o 90% de probabilidad de encontrar en esa muestra más de 4 artículos defectuosos, en esta muestra de 8.000 elementos. Bueno, acá tienen esta aplicación de aproximación. Bueno, y con esto terminaríamos o cerraríamos esta unidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no. Bueno. Por mi parte no, profe. Bueno, ¿cómo vienen con la práctica? Profe, Bueno. cuando, Van haciendo, sí. cuando tengamos que rendir nosotros el parcial, a la hora de resolver estas fórmulas, nos van a dar los ejercicios y nosotros tenemos que saber identificar cuál es la distribución que vamos a utilizar, o nos van a... Claro, sí, exactamente. Ustedes tienen que identificar qué modelo aplicar. Fíjense, o vayan siguiendo el manualcito de cátedra. Fíjense en las características de cada distribución. ¿Sí? Fíjense las características de cada distribución. Cuando es una distribución binomial, tiene determinadas características. ¿Sí? Que es una población dicotomizada, que es un muestreo con reposición, si es una población finita, o sin reposición si es infinita. La probabilidad de éxito es constante, y al igual que la de fracaso. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, eventos, experimentos aleatorios que se verifican, como les presenté en la de Poisson, circunscripto, ¿no es cierto?, en un volumen determinado, en una superficie, en una línea, en un tramo de, o en una determinada línea considerada, o en un tiempo, en un lapso de tiempo, ahí directamente tienen que asociarlo con ese tipo de distribución, ¿no? Y después, cuando tengo una binomial ya identificada como binomial,
y tiene ciertas particularidades, como les dije, en donde puedo aproximar utilizando la de Poisson, cuando esas particularidades son n grande, ¿sí? Un tamaño de muestra grande y una probabilidad de éxito pequeña, bueno, yo ya sé que tengo que aproximarla utilizando la binomial, pero tengo aproximaciones precisas. ¿N sería superior a 20? ¿Cómo? O ya, el n grande, o sea, para la aproximación, sería con n mayores o superiores a 20, o Y cuánto no, sería más o ahí ya menos. tenés, ahí vos tenés, no, n, ahí sigue siendo pequeño, cuando estamos hablando de n grande, estamos hablando más o menos como para que tengas una idea, ahí yo puse cuándo utilizar o cómo aproximar o cómo utilizar, aproximar con cierta precisión utilizando Poisson. Cuando yo hago el n por p, o sea, cuando yo determino el valor esperado de la binomial y obtengo valores aproximadamente de 7 o menores a 7. Entonces, cuando yo obtengo esos valores de 7 o menores a 7, bueno, yo puedo utilizar Poisson para aproximar. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Y después, otra cosa, o sea, de la misma forma que yo acá les expliqué, o están tabuladas, digamos, las probabilidades, entonces aquí es mucho más fácil calcular probabilidades. Fíjense que yo acá, ¿de cuánto era? De 6, creo que 6. Fíjense en que acá directamente, para un lambda igual a 6, yo tengo las probabilidades asociadas para cada valor que toma la variable. ¿Sí? Entonces directamente la tabla me está dando el valor de probabilidad. Después yo aplico el concepto de frecuencia acumulada en función a los ítems o a lo que me pida o la consigna que me pida el ejercicio. Cuando calculo binomial también exactamente lo mismo. Está, a ver, binomial. Y acá está la binomial. Fíjense, acá tengo la probabilidad de éxito. ¿Sí? Y acá tengo el tamaño muestral. Y acá tengo una segunda columna para el valor que toma la variable. ¿Sí? En función al tamaño muestral. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. La probabilidad asociada para cada valor que toma la variable en función al tamaño muestral. ¿Sí? Esto lo van a ver con el profe de la práctica. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no. Bueno, ¿se entendió? ¿Vienen comprendiendo la teoría? ¿O les resulta compleja? ¿Me van siguiendo con las clases o no? O más o menos. Yo como para saber, o sea, con toda confianza. Yo sí, profe, muy bien. Bueno, es importante, siempre resalto lo mismo, ¿no? Es importante que vayan siguiendo la materia con la lectura del material que uno les da, ¿sí? En este caso, bueno, tienen el manual de cátedra, pueden guiarse de ahí, inclusive para estudiar para el final, que eso es un poco la idea, porque este manual de cátedra lo realicé en base a, creo que 18 bibliografías, entonces está contenido acá todos los temas de la propuesta de cátedra, entonces vayan siguiéndola con la lectura de este material, y así les resulta un poco más fácil llevar la materia, ¿sí? Tanto para la teoría como para la práctica. Así que bueno chicos, si no hay otra pregunta, bueno, ya cerramos la unidad número 3, ya la semana que viene ya arrancamos con la unidad número 4, ¿sí? Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima clase, el próximo viernes. Hasta luego. Profe, hasta luego. Bueno, profe.